de minerales y vitaminas, ¿no? Entonces, en la parte superior de esta diapositiva dice minerales y vitaminas en nutrición, ¿no? Ese es el título que tenemos. Presentamos también a los minerales divididos en dos grupos. Miren, tenemos acá los macrominerales y los microminerales. Como ustedes saben, los macrominerales, tenemos 7 macrominerales y tenemos un conjunto de microminerales, ¿no? Entonces, los minerales, ¿por qué se clasifican así en dos grupos, ¿no? Se clasifican en dos grupos por la cantidad que el organismo necesita, por la cantidad. El macromineral requiere mayor cantidad y el micromineral en menor cantidad, ¿no? Sin embargo, en la práctica no los separamos, los consideramos juntos, no hablamos y decimos hay que suplementar con macrominerales, hay que suplementar con microminerales, eso no se dice. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la práctica? Es una suplementación vitamínico-mineral, ¿no? Por eso es que acá aparece también el tema de vitaminas, porque de hecho cuando nosotros vamos a hacer una suplementación se aprovecha la mezcla para suplementar con minerales y con vitaminas. Y cuando vamos a los lugares comerciales donde nos venden suplementos, siempre en la mayoría de los casos nos van a vender suplementos en base a minerales y vitaminas en general, ¿no? O también hay casos de solo minerales, también hay casos, presentaciones de solo vitaminas, sin embargo, la mayoría de las veces viene en mezcla, ¿no? Y miren, ya estoy hablando de la suplementación, ¿qué significa? Que se supone, esto nos hace pensar, obviamente, de que el alimento tendrá pues debilidades o los alimentos son deficientes en vitaminas y en minerales y entonces requiere una suplementación. ¿Cuándo requiere suplementación? ¿Cuándo hay que suplementar? Sí o sí. Sí o sí hay que suplementar a los animales que están con mayores niveles productivos, a niveles mejorados. Necesariamente se tiene que suplementar porque ya dijimos una y más veces, lo hemos repetido, que los requerimientos nutricionales se incrementan a mayor nivel genético, a nivel mejoramiento del animal, requiere más nutrientes. Entonces, si bien es cierto, va a requerir más energía, va a requerir más proteína el animal, pero para metabolizar esa energía y esa proteína, para utilizar esa proteína y esa energía, ¿no? En todo caso, para poder completarse el ciclo metabólico, para que el ciclo metabólico sea efectivo, eficiente, la tasa metabólica sea buena, ¿no? Conforme lo indica su carga genética, requiere la presencia de minerales y requerirá la presencia de vitaminas. Entonces, las vitaminas y los minerales no van a darle al organismo energía, no son fuente de energía, o sea, su metabolismo no libera energía, no, su presencia permite un adecuado metabolismo y lo vamos a ver poco a poco. Bien, los minerales. Los minerales son 45 minerales, elementos minerales que se han encontrado en el organismo. Hay 45 minerales. De estos 45 minerales, ¿no? Solamente vamos a ver que 22 se reconocen como esenciales para la vida animal, ¿no? 45 elementos minerales se han aplicado dentro del organismo y solo 22 se reconocen esenciales. Todavía en proceso de estudio para ver y demostrar su función, pero están dentro del organismo. O sea, en el organismo hay 45. De los 45, 22 se ha determinado su esenciabilidad, se ha determinado su función, para qué sirven, qué pasa cuando hay deficiencia, todo eso está muy bien estudiado para 22. Y 23 restantes todavía está en proceso de investigación para ver sus requerimientos del organismo respecto a estos minerales y las funciones que van a presentar, ¿no?
Igualmente, en el caso de las vitaminas, los minerales no aportan energía al organismo, y esto lo he resaltado con negrita, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos no olvidar que las vitaminas y los minerales nos van a dar energía. Participan en el proceso metabólico para el metabolismo, eh, pero no van a dar energía al organismo. Bien. Además, más o menos el 4 a 5% del peso corporal del organismo está dado por los minerales. O sea, cuando nosotros, si determinamos la cantidad de minerales en un organismo, se ha calculado, se ha estimado que entre un 4 y 5% del peso está dado por minerales. Y obviamente, ¿no? Nuestro esqueleto, en el caso de los vertebrados, por ejemplo, el esqueleto tiene un peso, tiene una representación porcentual respecto al peso vivo, al peso corporal. Entonces, más o menos 4 o 5%, ¿no? ¿Y a quiénes se les denomina macrominerales? Y hemos dicho aquellos que se va a requerir en mayor cantidad, ¿no? En el organismo, y se identifica específicamente al calcio, al fósforo, ¿no? Al magnesio, al sodio, al potasio, acá me falta una coma, al potasio, cloro y azufre. Entonces, calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, cloro y azufre. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 macrominerales. 7 macrominerales. Y los microminerales, también denominados oligoelementos, ¿no? Oligoelementos, también denominados elementos traza porque vienen tracitas pequeñitas, ¿no? Un poquita cantidad, pero eso no quiere decir que no sean importantes, muy importantes. Por ejemplo, un elemento traza o microelemento u oligoelemento es el hierro. Y sabemos cuán importante es el hierro en la vida de todo organismo, especialmente en los mamíferos, ¿no es cierto? En todo organismo. ¿Por qué? Porque la hemoglobina es una proteína que para la hemoglobina no hay traslado de oxígeno, si no hay traslado de oxígeno, no hay metabolismo, en realidad no se cumple el ciclo, el conjunto de reacciones metabólicas para efectos de poder obtener moléculas de ATP, ¿no es cierto? El cobre igualmente es un micromineral, el cobalto, el manganeso, el cobre, vamos a referirnos rápidamente al cobre, el cobre le da color a nuestros tejidos, ¿no? Por eso decimos, por ejemplo, tengo piel cobriza. Piel cobriza, ¿por qué? Porque tengo mayor concentración de cobre. Genéticamente está así dispuesto que la mayor concentración de cobre haya en ese organismo, por lo tanto su piel es un tanto más cobriza, más oscura, ¿no? Pero no solamente ello, también el cobre forma parte de un conjunto de enzimas necesarias para el proceso metabólico. El cobalto lo reconocemos al cobalto más que nada porque es parte estructural de una vitamina, que es la vitamina B12. La vitamina B12 se denomina cianocobalamina. ¿Por qué se denomina cianocobalamina? Porque es una combinación de un grupo ciano con cobalto. Y el cobalto forma parte de la vitamina B12. Y sabemos cuán importante es la vitamina B12 en la coagulación de la sangre, por ejemplo, ¿no? Entonces, y también tiene muchas funciones la vitamina B12, que lo vamos a ver posteriormente, pero el cobalto estructuralmente es parte de esta vitamina B12. Por eso es que es importante el cobalto, por ejemplo, en el son pobres en cobalto, por lo tanto le dan el suplemento de cobalto para que haya una mayor fabricación de esta cianocobalamina, ¿no? Y bien, así el manganeso, el zinc, el yodo, el selenio, ¿no? El molibdeno, el cromo, el flúor, estaño, el vanadio, el silicio, níquel y arsénico son microminerales. Y miren, arsénico, y decimos, pero el arsénico es un veneno. Sí, en grandes cantidades. Y en pequeña cantidad es útil para el organismo, cumple funciones y son microminerales. Esos son los microminerales. Bien, estos
minerales en general van a cumplir varias funciones, ¿no? Si empezamos a hablar mineral por mineral, mineral por mineral, vamos a tener que hablar de todos los macro y los microminerales para ver, evaluar esos 22 elementos que están identificadas sus funciones, ¿no? Teníamos que desarrollar las funciones, las deficiencias, el metabolismo de cada uno de ellos. Esto sí lo tenemos en nuestra separata, está específicamente expresado, ¿no? Descrito las funciones de ellos, pero también hay más bibliografía que podemos revisar y pueden revisar ustedes para poder conocer mejor, aprender mejor el tema de las funciones de cada uno de ellos, pero obviamente acá vamos a priorizar un mineral y vamos a priorizar al calcio, ¿no? Vamos a priorizarlo, quiere decir que vamos a hablar de él con mayor profundidad. Sin embargo, tenemos un conjunto de funciones en general para todos los minerales, ¿no? O sea, los minerales, ¿qué funciones cumplen? La primera función que se identifica en los minerales es la función estructural. Estructural porque da rigidez y dureza y estabilidad a los tejidos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los huesos. Los huesos son duros, son estables, ¿no? Tienen rigidez gracias a la presencia de los minerales como el calcio, fósforo y magnesio principalmente, ¿no? Entonces el calcio, el fósforo y el magnesio forman parte de los huesos, de los cartílagos, de los dientes, y gracias a su presencia es que le dan esa rigidez, esa dureza y esa estabilidad a esos tejidos, ¿no? Y esos tejidos, cuando en el organismo hay una deficiencia de calcio, una deficiencia de fósforo, por ejemplo, o una deficiencia de magnesio, esa rigidez, esa dureza se disminuye, se debilita, de tal forma que puede presentarse, por ejemplo, una raquitismo, ¿no? En los animales, osteomalacia, osteoporosis, consecuencia de una deficiencia de minerales, especialmente de calcio, también de fósforo, ¿no? Entonces, vemos que estructuralmente cumplen esa función, o sea, la función estructural está atribuida a los minerales, ¿no? En el organismo animal, obviamente. Otra función función reguladora. Le explicamos porque van a regular la transmisión neuromuscular, la transmisión de los impulsos neuromusculares. Y ahí se nos viene a la mente inmediatamente el calcio, cuán importante es, por ejemplo, en la contracción y relajación muscular, porque es un elemento que participa en la transmisión neuromuscular. También participan en la permeabilidad de las membranas celulares, en el transporte, ¿no es cierto?, la permeabilidad de las membranas celulares, como es el caso del sodio, por ejemplo. Participa en el balance hidroelectrolítico, ¿no? Tenemos el cloro, el sodio como electrolitos, el potasio, que van a participar en esta función del balance hidroelectrolítico en el organismo, en la homeostasis, que mucho hemos hablado en fisiología, y en el equilibrio ácido-base, ¿no? Porque unos tienen, digamos, tienen características base, y ese equilibrio ácido-base tiene que darse en un organismo y está determinado por la presencia de los minerales en el organismo. Bien, entonces es una función reguladora. ¿Qué regula? La transmisión neuromuscular. ¿Qué regula? La permeabilidad de la membrana celular. ¿Qué regula? El balance hidroelectrolítico. ¿Qué regula? El equilibrio ácido-base. Eso es función de los minerales, y inmediatamente lo relacionamos con el sodio, lo relacionamos con el cloro, lo relacionamos con el potasio, como que son los electrolitos del organismo. ¿Bien? También tiene una función catalítica o una actividad catalítica, ¿no? ¿Por qué? Porque son muchos de los, por no decir el 100%, son integrantes de enzimas y compuestos biológicos activos. El zinc, por ejemplo, es un elemento que forma parte aproximadamente de alrededor de unas 70 enzimas que participan en el organismo, 67 creo que son, enzimas que participan en el organismo, ¿no?
en las diferentes reacciones biológicas del organismo, de tal manera que esta actividad catalítica es fundamental atribuida a los minerales. Y cuando nosotros revisemos mineral por mineral, vamos a ver que en todos, vamos a decir, forma parte de la enzima tal, forma parte de la enzima y forma parte, entonces vamos a empezar a recordar todas las enzimas y empezamos a su vez a relacionar con su presencia en la enzima porque es integrante. O sea, si no hay el mineral, no habrá la enzima, porque es integrante de la enzima y además de otros compuestos biológicos activos. Entonces, ahí viene esta función catalítica de los minerales, ¿no? También tiene otra función como componente de sistemas enzimáticos, aun cuando acá decimos como integrante de enzimas, sí, ¿no? Pero aquí hemos separado y hemos identificado como componente de sistemas enzimáticos, o sea, sistemas, conjuntos, ¿no? No solamente de enzimas aisladas, sino de sistemas enzimáticos que regulan el metabolismo, que regulan, miren, la contracción muscular, que regulan el sistema nervioso, que regulan la coagulación de la sangre. Sí, miren cuán importantes son los minerales. Acá no estamos poniendo que los minerales son fuentes de energía. No son fuentes de energía. Los minerales tienen funciones específicas y la función específica dentro del organismo animal es, por ejemplo, de regular el metabolismo, ¿no? Regulan el metabolismo, intervienen en la contracción muscular, intervienen en el sistema nervioso, en la coagulación de la sangre, ¿no? Y otras funciones, ponemos etcétera, porque son varias las funciones que cumplen los minerales. No olvidemos entonces, las funciones que cumplen los minerales son de vital importancia para el organismo, a pesar que se necesita en pequeña cantidad. No necesitamos kilos de minerales, necesitamos gramos o miligramos, microgramos de los minerales. Por todas las funciones descritas, ¿no? El mantenimiento de una concentración normal de los minerales en el líquido corporal, entonces, es de vital importancia. De vital importancia, miren, el mantenimiento es de vital importancia. Muchos organismos, animales, y también en los seres humanos, porque obviamente somos organismos vivos, organismos animales, la deficiencia de minerales trae consecuencias fuertes en la vida del organismo, ¿no? Entonces, particularmente yo pude ver, por ejemplo, y esta es una experiencia en humanos, al margen de los animales, una niña, ¿no?, que tenía deficiencia de minerales, pero esta niña era muy irritable. O sea, para empezar, era una niña muy irritable, ¿no? Gritaba de todo, lloraba mucho, era una bebé con esas características. Entonces, eh, era pues extraño, ¿no? Porque no es normal que un niño tenga, los niños siempre tienen momentos de tranquilidad, de estabilidad, también hacen sus berrinches, pero esta niña era especial, diferente en ese aspecto. Entonces, pasa de que la llevaron a un control médico y el control médico determinó que deberían darle un suplemento de minerales. Le dieron el suplemento de minerales y ¡pip!, la niña se regularizó en su conducta. Tuvo una conducta normal, ya podíamos acercarnos a la niña, ya mejoró drásticamente su conducta. Entonces, ¿qué pasaba con ella? Tenía problemas en el sistema nervioso por deficiencia de minerales, tenía problemas. Entonces, de ahí que tenía ese tipo de conducta. Entonces, los animales nosotros vemos inclusive, por ejemplo, cuando entramos a un establo lechero, podemos dar un palmazo y si, cuando hay, especialmente en vacas de alta producción, y encontramos que rápidamente se ponen nerviosas, hay que pensar en una deficiencia de calcio, porque están, diríamos, con el sistema nervioso alterado por la deficiencia de calcio. Entonces, miren cuán importantes son los minerales en la vida de los animales, de los seres vivos. ¿Bien? Entonces, por lo manifestado, el mantenimiento de una concentración normal de minerales, como que está puesto acá y lo he puesto así, con un fondo inclusive de animales, no, para no olvidar que el mantenimiento de una concentración normal de minerales en los líquidos corporales es vital para el organismo, vital, ¿no? O sea, es muy importante, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar el mantenimiento de
de minerales en los líquidos corporales. La foto, aun cuando capaz no está muy clara, está mostrando el consumo de sales minerales de parte de los animales, y las sales minerales casi siempre en el campo, llamamos así, en el campo, le damos sales minerales a las vacas que empiezan a producir más, ¿no es cierto? A las que tienen más litros de leche ya les empezamos a dar sales minerales. Cuando producen poquito ni nos acordamos, ¿no? Y es que si una baja producción, ya con el pasto que está consumiendo, con el alimento que consume, está cubriendo sus necesidades. Pero si empiezan a aumentar los litros de leche, ahí sí nos preocupamos porque decimos, no, hay que darle suplemento de minerales, ¿no? Esa es una experiencia que muchos seguramente han tenido. Entonces, por esa razón ponemos ahora este titular donde decimos el mejoramiento genético y nutrición animal. Esto no debemos olvidar este aspecto. Nosotros en la región de Puno, especialmente a nivel nacional también y a nivel mundial, se trabaja en mejoramiento genético. Estamos trabajando para mejorar los niveles productivos y por lo tanto se están especializando razas de alta producción en pollos, en patos, en pavos, en cerdos, en rumiantes, ¿no? En camélidos también hay selección respecto a niveles productivos de fibra, por ejemplo. Entonces, bien, entonces estamos trabajando en mejoramiento genético. Y su relación con la nutrición animal es bien importante tomarlo en cuenta, y este mensaje que está acá, no lo olviden, chicos, no lo olviden, que a mayor desarrollo genético, mayores demandas de nutrientes para excelentes rendimientos zootécnicos. Esto lo hemos dicho al comienzo, en la primera clase de nuestro curso hemos hablado de este tema, pero hoy lo volvemos a recalcar, lo volvemos a repetir, porque esto no debemos olvidar, ¿no? No debemos olvidar, si nosotros ya tenemos animales en los cuales estamos implementando inseminación artificial, estamos comprando pajillas para lograr mejores crías de mejor nivel productivo, hay que pensar en nutrientes, hay que pensar en tener praderas de alfalfa, de avena, ensilar avena para cuando haya época de sequía, ¿no es cierto? No haya disponibilidad de alimento verde, pensar en suplementos vitamínicos, minerales. Hay que pensar en ello, porque en todo caso, si nosotros descuidamos la nutrición, la respuesta del animal al nivel productivo que esperamos no va a darse. No se va a dar. ¿Por qué? Porque quien está fallando somos nosotros, que no le estamos dando todos los requerimientos nutricionales a los animales. Entonces, no olvidar que a mayor desarrollo genético, mayores demandas nutritivas para lograr buenos rendimientos productivos, rendimientos zootécnicos, ¿no es cierto? Bien, entonces actualmente, ahora, se usan las premezclas. Voy al agroveterinario y le digo, quiero comprar una premezcla vitamínico-mineral para vacunos, lecheros, o quiero una premezcla vitamínico-mineral para cuyes, quiero una premezcla vitamínico-mineral para perros, para gatos, quiero una premezcla vitamínico-mineral para aves, ¿no? Entonces, en el mercado se encuentran ahora las premezclas vitamínico-minerales. Así encontramos las premezclas. Estas premezclas obviamente van a incluir vitaminas, minerales, pero adicionalmente en toda premezcla se incluye antioxidantes. Se incluye antioxidantes. ¿Por qué se incluye el antioxidante en las premezclas? Si yo quiero solo vitaminas y minerales. Y es que se aprovecha para poner los antioxidantes porque el tema de la oxidación de los nutrientes, cuando nosotros, es fuerte. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos preparando una ración balanceada o en todo caso compramos raciones balanceadas, estas raciones o el grano de maíz molido, la chanquita, por ejemplo, si lo guardo mucho tiempo se oxida, se rancea. Entonces el alimento cuando es molido, es triturado, sí, pues triturado sobre todo, o tengo una harina de pescado, alimentos ricos en grasa, tienden a oxidarse rápidamente y por lo tanto hay que utilizar antioxidantes. Entonces, en las premezclas vitamínicas y minerales, si yo las voy a comprar en el mercado, voy a preferir aquella que tenga antioxidantes para prevenir esa oxidación, ese problema de la oxidación, diríamos,
que inicialmente estamos diciendo que se puede dar en una premezcla, etcétera, pero dentro del organismo animal, y esto es bien importante, en el organismo animal también hay oxidaciones. Hay oxidaciones, al margen de la oxidación que he hablado de los granos partidos, mezclados, donde le podemos poner el antioxidante y mezclar esta mezcla vitamínico-mineral. Si yo quiero preparar una ración balanceada, pongo maíz, pongo soya, pongo harina de pescado, pongo afrecho, etcétera, pero a la vez le pongo una mezcla vitamínico-mineral que tenga antioxidantes. ¿Para qué el antioxidante? Para que evite el ranciamiento de los ingredientes, ¿no? Entonces, por eso estos antioxidantes, pero también decíamos, dentro del organismo animal hay oxidación y el organismo animal requiere también de antioxidantes, aun cuando normalmente todo organismo produce antioxidantes, no es que produce, dispone de antioxidantes y un antioxidante natural es la vitamina E, que viene en los alimentos. Los alimentos tienen vitamina E, sobre todo cuando están verdes, y este se comporta como antioxidante. Pero cuando la tasa metabólica es muy alta, se requiere más antioxidantes. Entonces aquí en esta premezcla van esos antioxidantes. Los antioxidantes también contienen aceite mineral, ¿no? Y contienen algunos excipientes con funciones específicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden tener también pigmentos, soluciones que eviten el polvo, como el mismo aceite, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente son vitaminas y minerales. Bien, estos minerales, hablando específicamente ahora de los minerales, tienen interacciones. Y aquí aparece un globo. Alrededor de este globo mostramos diferentes minerales y cuando uno busca, por ejemplo, literatura, y ustedes encontrarán literatura de minerales, esta gráfica es a qué se refiere a los minerales, la interacción. ¿Qué quiere decir? Que los minerales no actúan solos, tienen relación entre ellos, interactúan. Por ejemplo, aquí está resaltado el calcio. El calcio tiene interacción con el fósforo, interactúa con el fósforo. ¿Dónde? A nivel de los huesos. El calcio tiene interacción con el vanadio. El calcio tiene interacción, vamos a ver aquí otro, con el azufre, tiene interacción con el fierro, tiene interacción con el zinc, tiene interacción con el magnesio, con el selenio, el litio, ¿no? Además tiene interacción con el manganeso. Miren la interacción. ¿Qué quiere decir? Que dentro del organismo animal interactúa con estos elementos en diferentes funciones, en diferentes momentos en los cuales se requiere estos minerales, hay interacción entre ellos. Si nos ponemos a buscar otro mineral, igualmente vamos a encontrar que todos interactúan. Aquí abajito vemos el cobre está interactuando también con otros minerales. Entonces existe interacción de los minerales. ¿Y para qué es importante conocer esta interacción? Por ejemplo, una razón importante es para ver cómo es que si nosotros le damos mucho fósforo, hablemos acá, mucho fósforo, alta concentración de fósforo y poca concentración de calcio, vamos a encontrar que el exceso de fósforo va a inhibir la presencia del calcio. ¿Bien? Entonces vamos a llegar a la conclusión de que la relación calcio-fósforo tiene que ser la correcta. Por eso es que se habla generalmente de calcio por 1 de fósforo, ¿no? Una relación de este tipo, diríamos, muy perjudicial para el animal. Entonces, si nosotros vamos a dar un suplemento, tenemos que cuidar que no haya exceso de uno y deficiencia del otro, o exceso del otro o exceso de los dos. ¿Para qué? ¿No? Entonces, tiene que haber una relación
de la presencia de ellos, porque funcionalmente hay interrelación entre ellos, hay interacción. ¿Bien? Esta gráfica también es importante explicarla por lo siguiente. Todo mineral, también hablamos de vitaminas e incluso podemos hablar de la vitamina A, por ejemplo, el calcio. ¿Pueden ser tóxicos? Sí, ¿no? ¿Cuándo son tóxicos? Cuando, si este es el nivel, el rango óptimo de administración, este es el rango óptimo de administración que lo estamos acá poniendo o encerrando con una X, todo este es el rango óptimo de administración. Niveles por debajo de este nivel crean deficiencias. Niveles por encima crean toxicidad. Entonces, todo mineral puede ser tóxico. Y niveles por debajo del nivel óptimo va a crear cuadros de deficiencia, signos de deficiencia, alteraciones en el organismo se van a presentar cuando en el organismo no hay el nivel óptimo del mineral. Eso quiere decir que si no se cubren los requerimientos del mineral, están por debajo, en la dieta hay pocos minerales, entonces va a crearse cuadros de deficiencia. Si en la dieta hay un exceso de mineral más de lo necesario, se puede crear toxicidad en los organismos. Entonces, por eso es que una dosificación vitamínico-mineral, y hablando específicamente de minerales, tiene que cubrir los requerimientos nutricionales sin excederse, ¿no? Sin excederse, ¿no? No porque porque mi vaca está produciendo hartos litros de leche, le voy a dar una cantidad exagerada de calcio, por ejemplo, no, porque eso le puede provocar una toxicidad y los síntomas por toxicidad son similares a los de deficiencia, de tal manera que en lugar de mejorar la producción, va a disminuir la producción de leche. ¿Bien? ¿Qué pasa con la ingestión, digestión y absorción y metabolismo de los minerales? Ingresan alimentos, los forrajes, los granos, los alimentos en general contienen minerales, ¿no? Es el caso que los concentrados, los forrajes, ¿no? Van a contener cantidades diversas. ¿De qué va a depender? ¿De qué depende la concentración de minerales en el alimento? De la especie del alimento, si es un forraje, una alfalfa, o es una avena, o es un dactilis, es un pasto, etcétera, ¿no? También del suelo, fundamentalmente del suelo. ¿Por qué? Porque la riqueza de minerales del suelo es reflejada en las plantas. Y dicho de otra forma, la riqueza de minerales de las plantas depende de la riqueza de minerales del suelo. ¿Por qué? Porque las plantas van a absorber los minerales que hay en el suelo. Si el terreno tiene poco magnesio, vamos a tener forrajes con bajo nivel de magnesio. Si tiene poco fósforo, como que es una característica de nuestra región, que nuestros terrenos son pobres en fósforo, por eso los fertilizamos con fósforo y con potasio, ¿no? Porque potasio, nuestras tierras son pobres en potasio, son pobres en fósforo, y por eso es que en los mercados vamos a encontrar, y también pobres en nitrógeno, vamos a encontrar fertilizantes en base a nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? Nitrógeno, fósforo y potasio. El nitrógeno con la urea, el fósforo y el potasio como minerales, nos venden esas mezclas de el famoso NPK, N nitrógeno, P fósforo, K potasio, ¿no es cierto? Con eso se fertilizan nuestros terrenos. Pero ese fertilizante no funciona para todo el mundo. Hay países donde son pobres en calcio. Nuestros terrenos no son pobres en calcio, pero hay países donde su terreno es pobre en calcio y por lo tanto sus fertilizantes están hechos en base a calcio. Otros son pobres en magnesio, otros son pobres en selenio, etcétera, y así, dependiendo de la ubicación del país, de la zona del terreno, se va a fertilizar. Pero en general en el Perú, nuestros terrenos, y especialmente a nivel de la sierra, nuestros terrenos son pobres en fósforo. Entonces el suelo, de hecho, requiere una suplementación de fósforo, ¿no? El estado vegetativo también, cuando las plantas son tiernas, ¿no?
o son adultas, maduras, va a cambiar el clima, ¿no? Y obviamente el abono o el fertilizante que vamos a poner en el suelo determinará la cantidad de minerales de los alimentos. Con que además hemos dicho, los animales reciben minerales con los alimentos. ¿Con qué reciben también? Con los suplementos vitamínicos minerales, obviamente, ¿no? Si le voy a dar un suplemento, esa es una fuente de vitaminas y minerales. Pero también el agua. El agua es vehículo de minerales, el agua de bebida es vehículo de minerales, de tal forma que tres son las fuentes de minerales en el organismo animal: alimentos, suplementos y agua de bebida. La absorción de los minerales se realiza en forma de iones en el intestino delgado, ¿no? Y también en las primeras partes, en los primeros tramos del intestino grueso. En rumiantes existe, diríamos, estudios que demuestran que también se absorben minerales a través de la pared del rumen. Bien, entonces, y acá está como posibilidad, ¿eh? No es una afirmación ya, sino está en proceso de estudio. Es rica en fósforo, ¿no? Entonces, por eso es que se usa como fertilizante. Además que es rica en nitrógeno. ¿Por qué? Porque hay proteínas microbiales, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que las heces son utilizadas como fertilizantes, ¿no? Y las heces de tal manera que más que fósforo, ¿no? Las heces de los rumiantes son ricas en más que fósforo, en calcio, y fósforo en los monogástricos, las heces de los monogástricos ricos en fósforo. Sin embargo, si analizamos heces de alpacas, de vacunos, va a haber calcio, va a haber fósforo, pero mayor riqueza habrá de calcio en rumiantes y mayor riqueza de fósforo habrá en el caso de los monogástricos, ¿no? Sin embargo, la excreción de los minerales, en el caso de los monogástricos, lo hace por la orina, y en el caso de los rumiantes por las heces, ¿no? De los minerales. Bien. ¿Cómo se previenen las deficiencias y los desequilibrios, ¿no? Obviamente, cuando le damos una ración balanceada. Voy a darle un concentrado en el cual voy a incluir niveles correctos de vitaminas y de minerales, ¿no? En el cual se incluyen correctores vitamínico-minerales. Entonces yo hago una ración y nos damos cuenta que esa ración es deficiente en vitaminas y en minerales, por lo tanto incluimos los correctores. Y ustedes en la preparación de concentrados, de raciones balanceadas, siempre van a incluir suplementos, van a incluir niveles de, o también puede ser naturales, pueden caso compramos un suplemento vitamínico mineral. El agua de bebida, hay aguas que son ricas en calcio, lo que conocemos como aguas pesadas. Se hace un análisis de las aguas y encontramos que tienen alto nivel de calcio, pues es una forma de, esas aguas estarán cuidando esas deficiencias, ¿no? También se puede administrar con inyecciones cuando hay casos graves. Por ejemplo, una deficiencia de calcio en vacas en vacas de alta producción puede presentarse y lo lleva a una alteración que se llama de hipocalcemia y le puede dar tetania. Podemos encontrar al animal tirado en el piso, ¿no? Inclusive ya convulsionando, puede llevarlo a la muerte por deficiencia de calcio. Entonces, en estos casos lo que se hace es una inyección de calcio y el animal rápidamente se va a parar y va a ser como un milagro y el animal va a reaccionar de forma inmediata a la suplementación del calcio. Bien, bloques minerales es otra forma, lo hemos visto, ustedes en los primeros cursos, de hecho Iván Villa
cuando han viajado a Chuquibambilla han visto las vacas que tenían bloques minerales para lamer, entonces es una forma de darle minerales y así lo hacemos en el establo. Habrían visto ustedes que en el establo las vacas tienen un bloque, ¿no?, de color verde, creo que era cuando vimos, había de color amarillo, de diferentes colores, rojo también. Y entonces los animales empiezan a lamer esos bloques minerales y ahí están las premezclas, ¿no? O la administración indirecta a través de la fertilización de las pasturas. Entonces son formas de suplementar minerales. ¿Qué pasa cuando hay deficiencias? Se puede presentar trastornos sanitarios y trastornos de conducta. Y había puesto el ejemplo de la niña, ¿no? Pero obviamente también se ven animales y puse el ejemplo de las vacas. Trastornos sanitarios, puede haber mortalidad por deficiencia de minerales, como es el caso de esa tetania que les decía, lo lleva a la muerte, la tetania hipomagnesémica, también es otra alteración que lleva a la muerte, la tetania hipocalcémica, ¿no? Puede llevar a la muerte del animal, o un desequilibrio electrolítico lo lleva a la muerte del animal. Entonces puede haber mortalidad, o puede haber de minerales, enfermedades conocidas generalmente como enfermedades metabólicas. ¿Bien? Luego tenemos que también hay alteraciones en la conducta. Ya habíamos hablado de nerviosismo. Ay, esto es interesante, ¿no? El amido de las paredes o estructuras metálicas de los animales, o se empiezan a lamer entre ellos porque están buscando sal, quieren algo saladito y por lo tanto están lamiendo. O cuando entramos a la sala de terneraje, por ejemplo, las salas de terneraje, a veces los terneritos nos empiezan a lamer la mano, nos empiezan a lamer el mandil, la ropa, ¿no? Cuando entramos a una sala de terneraje, estamos viendo que esta conducta, está pasando algo ahí, el animal necesita sales minerales, quiere saladito, está buscando, ¿no? También pueden haber alteraciones en el consumo, porque va a haber disminución en el consumo. Miren, el animal va a consumir menos por falta de minerales, entonces alteraciones en el consumo puede haber también, ¿no? El animal empieza a tener menos apetito o apetito depravado. ¿Qué quiere decir apetito depravado? Consume lo que no es comida. Por ejemplo, empieza a comer tierra, empieza a comer huesos, piedras, ¿no? Maderas, inclusive alambres, por eso se produce la reticulitis, ¿no? Entonces empieza a consumir alambres, cosas extrañas empieza a comer el animal y eso es raro. Y decimos, ¿por qué está comiendo cosas extrañas? Es porque el animal es deficiente en minerales. Además, podemos observar fracturas, si hay deficiencia de calcio, el hueso está con osteomalacia, es débil, ¿no? Y se rompe con facilidad. Puede haber cuadros de diarrea, deformaciones de los huesos por deficiencia de minerales. Miren todo lo que podemos observar cuando hay trastornos, qué tipo de trastornos podemos encontrar cuando hay deficiencia de minerales. ¿Bien? ¿Qué son las fuentes de minerales? Yo creo que ya esto está dicho, hemos dicho el agua, el suelo, los alimentos, ¿no? Las excretas y algunos compuestos inorgánicos. Entonces hablamos del agua. ¿El agua qué puede traer? El agua, calcio, magnesio, yodo, cobalto, azufre, inclusive en otras zonas traen otros componentes, hasta tóxicos, arsénico, flúor, plomo, cadmio, nitratos. Nuestras aguas están contaminadas ahora y pueden traer otra serie de elementos como el plomo, el cadmio, el arsénico, ¿no? Pero las aguas contienen, el agua es vehículo de, mira, el suelo es una fuente de selenio, molibdeno, yodo, ¿no? El suelo también es una fuente de calcio, una fuente de fósforo, también es el suelo, ¿no? Además de estos elementos. Los alimentos vegetales, los alimentos de origen animal, obviamente son fuente de elementos minerales, pero con una característica. Por ejemplo, los cereales, aquí son deficientes en calcio, hay que tomar en cuenta esto. En calcio, potasio, sodio, cobre, manganeso y zinc son deficientes los cereales. ¿Y cuál es el cereal? Maíz. Cereal, cebada, ¿no? Cereal, avena. Esos cereales son deficientes en calcio, en sodio. Entonces, cuando
le damos maíz al animal, hay que pensar en una suplementación de calcio, por ejemplo, ¿no? Las pastas de oleaginosas, como la pasta de soja, de algodón, estas son más ricas en minerales que los cereales. Otra característica, la melaza. La melaza, miren, es rica en manganeso, potasio y azufre, pero es baja en fósforo y baja en zinc. Esa es la característica de la melaza. Las pajas lamentablemente son deficientes en minerales, a excepción de que pueden tener potasio y fierro, pero en general las pajas son deficientes en minerales, ¿no? ¿Y a qué se llama paja? Que el alimento maduro, seco, ¿no es cierto?, cortado, que está ya casi, muerto, pues tejido muerto, tejido amarillento, esa es la paja, ¿no? Que generalmente son los productos de cosecha. Los animales son excelentes fuentes, los productos animales o los subproductos animales son excelentes fuentes de minerales, excepto de magnesio, pero los productos animales tienen buena cantidad de minerales. ¿Por qué? Porque es el organismo donde han llegado los minerales y ahí están, ¿no? Son pero algunas pueden tener demasiado calcio, especialmente las de las vacas, cuando hay suplemento de calcio en los animales, y muchas excretas pueden tener alto calcio y bajo fósforo, ¿no? Pueden tener también exceso de fierro y exceso de cobre, ¿no? Inclusive, miren, puede tener 686 partes por millón de cobre y de fierro. Entonces eso es alto, eso es alto. Esa es la característica de las heces, ¿no? Compuestos inorgánicos, la roca fosfórica, ¿no? Las conchas marinas, cáscara de huevo. Ustedes saben que la cáscara de huevo es calcio y fósforo, entonces podemos hacer suplemento vitamínico, suplemento mineral, no vitamínico, sino mineral de cáscara de huevo. Las cáscaras de los huevos lo botamos nosotros a la basura. Consumimos bastantes huevo de gallina, obviamente estamos consumiendo, ¿no?, los huevos de gallina frecuentemente, pero esas cáscaras debemos guardarlas, debemos secarlas, debemos, para evitar que se descompongan, podemos cocinarlas o meterlas al horno, ¿no?, y quemarlas, y no va a desaparecer los minerales, el calcio y el fósforo. Ustedes saben que no desaparecen los minerales. Entonces molemos todo ello y ahí está el suplemento, y eso lo podemos dar a los animales, ¿no? Las otras fuentes naturales, por ejemplo, es la harina de huesos. Es excelente fuente de calcio y fósforo, la harina de huesos, de magnesio, ¿no? Que se utiliza, que son compuestos inorgánicos que se utilizan en la alimentación animal como fuentes de minerales. Bien, entonces en el mercado encontraremos formas de presentación, diferefosfimín, Canitaps, Echerin, Sovit, y ustedes conocerán más productos que podemos encontrar en el mercado como suplementos vitamínicos y minerales provenientes de diferentes laboratorios, ¿no? Aquí el laboratorio Nutrovet, aquí es Montana, acá no sé qué laboratorio es, que no logro ver, y acá tenemos otros laboratorios, Biomont, por ejemplo, laboratorios. Cada laboratorio produce su propio suplemento y con obviamente, su propaganda de que ser el mejor. Pero a todos, lo que nos toca a nosotros es leer la composición para ver cuál nos conviene dependiendo de nuestros animales, ¿no? Y para terminar, minerales, voy a hablar del calcio, solo del calcio. Los otros minerales están en la parte teórica de nuestro curso. Más del 90% del calcio, ¿dónde está? En los huesos y en los dientes. O sea, más del 90% del calcio que se encuentra en el organismo está en huesos y dientes, ¿no? Se combina con el fósforo como fosfato de calcio. Entonces, como fosfato de calcio, formando partículas de hidroxiapatita, se encuentra a nivel de los huesos y los dientes. Esa es la forma de presentación del calcio en combinación con el fósforo. Por eso es que muchos, cuando hablan de calcio, paralelamente hablan de fósforo, paralelamente, ¿no? Esa es la característica. Los huesos sirven como cuando nosotros necesitamos calcio,
de dónde, en momentos de ayuno, por ejemplo, o cuando hay mayor necesidad, una hembra gestante, una hembra lactante, necesita más calcio. ¿De dónde va a sacar calcio si es que la dieta no le cubre la cantidad suficiente? Lo primero que hace es sacar calcio de sus huesos, ¿no? De sus huesos. Entonces, por eso es que, y aparte los huesos siempre son un tejido muy dinámico. Al hueso está entrando calcio cuando el animal consume calcio, lo guarda a nivel de los huesos y cuando necesita se retira el calcio de los huesos. Entonces hay una dinámica permanente de movilización de calcio y fósforo de los huesos. Esto va a depender de las hormonas de la calcitonina y el glucagón, que son hormonas que actúan de forma antagónica para movilizar el calcio o almacenar el calcio en los huesos, ¿no? Entonces, los huesos sirven como reserva del organismo. En el suero de la sangre hay calcio, sí, obviamente va a haber calcio, aproximadamente 10 miligramos por cada 100 ml de suero se encuentra el calcio en pequeña cantidad, pero muy, muy, muy importante, de vital importancia, porque hemos visto cómo influye esta cantidad de calcio en el sistema nervioso, en la contracción muscular, ¿no? Tiene muchas funciones en la relajación muscular, tiene muchas funciones estos niveles de calcio que están circulando en la sangre. Casi más o menos 10 gramos de calcio de líquido extracelular en los líquidos extracelulares se pueden presentar y también en los tejidos blandos del cuerpo del animal adulto. Esa es la concentración de calcio. ¿Cuáles son las funciones del calcio? Creo que hasta acá ya podemos responder nosotros cuáles son las funciones. Primera función, formará parte de huesos, cartílagos, exoesqueleto de crustáceos, de dientes, nos pasa acá de uñas, ¿no? Componente esencial de estos, de estos tejidos, ¿no? Esencial también para la coagulación de la sangre. ¿Ya? Ustedes sabrían, cuando hicieron el capítulo de sangre en fisiología, vieron cuán importante era el calcio, en cómo participaba el calcio en este proceso de coagulación, ¿no? Esencial para la coagulación de la sangre. ¿Por qué es esencial? Porque va a estimular la liberación de ¿qué? De la tromboplastina, ¿se acuerdan? Estimula la liberación de tromboplastina, por lo tanto, ese es su papel, a través de esto, es su papel en la coagulación de la sangre. Además, es activador de varias enzimas, y ya habíamos dicho hace un momento, los minerales son parte de enzimas o también pueden ser activadores de enzimas, como por ejemplo de la lipasa pancreática, la fosfatasa ácida, la colinesterasa, la ATPasa, la succinil de hidrogenasa, son activadas por el calcio. Entonces, miren, son activadores de varias enzimas claves. Además, también es activador de otro tipo de enzimas que van a estimular la contracción muscular también, y regula la transmisión del impulso nervioso de una célula con otra, ¿no? ¿Por medio de qué? De su control en la producción de acetilcolina. Entonces, el calcio controla la producción de acetilcolina. Entonces, a través de su control en la producción de acetilcolina, es que el calcio interviene, obviamente, en esta contracción muscular, en esta transmisión de los impulsos nerviosos. Entonces, miren la importancia del calcio, a pesar de que hay esa pequeñita cantidad que está circulando en sangre y llega a los tejidos, cumple esta función fundamental en la vida del organismo animal. Junto con los fosfolípidos, además juega un papel fundamental en la regulación de la permeabilidad de las membranas celulares. Entonces, la permeabilidad de las membranas celulares actúa junto con el fósforo, ¿no? Ello se facilita la captación de los nutrientes en la célula. Esa capacidad de captación de nutrientes a nivel celular es dependiente del calcio y del fósforo. ¿Por qué? Porque la permeabilidad de la membrana, en esa permeabilidad de la membrana va a participar el calcio junto con los fosfolípidos. ¿Y los fosfolípidos? Los fosfolípidos, dirán ustedes, sí, doctora, ya me acordé, la doble capa lipídica, claro, esa es la membrana celular, estructuralmente está formada por fosfolípidos, exacto. Entonces, depende de esa membrana,
en la célula es dependiente, obviamente, de la presencia de calcio. Es esencial también para la absorción, miren, de la vitamina B2. La absorción de la vitamina B12 requiere de calcio en el tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, para que haya una buena absorción de la vitamina B12 se requiere de calcio. Miren las funciones del calcio. Muchas funciones específicas, importantes, razón por la cual debemos dar calcio a la dieta de los animales, ¿no? Existen fuentes dietéticas, ya esto es repetición, no lo voy a volver no voy a hacer mucho hincapié, simplemente pues, tenemos que la piedra caliza, acá he puesto solo caliza, piedra caliza, harina de huesos, roca fosfórica, harina de carne y hueso, harina de pescado blanco, las heces de las aves, son ricas en calcio, harina de carne, harina de pescado café, ¿no? Suero de lactosado en polvo, leche seca descremada, harina de productos secundarios de las aves, harina de alfalfa, que solo tendrá de 5 a 1%, pero son fuentes dietéticas, ¿no? Que no necesariamente voy a comprar. Decíamos, existen las mezclas vitamínicas y minerales, pero puedo disponer de estas otras fuentes dietéticas como suplemento para mis animales, para sus animales. La absorción, ya hemos hablado, no en general respecto a los minerales, la absorción, pero hablando específicamente de la absorción del calcio, para que se absorba el calcio se requiere de la vitamina D, la vitamina D. En ausencia de la vitamina D no hay absorción del calcio, no habrá absorción. Entonces la absorción gastrointestinal se realiza gracias a la acción de la vitamina D, de la vitamina D. Entonces es facilitada además la absorción del calcio por la acción de la lactosa. La presencia de la lactosa, miren, de la lactosa en la leche, y la leche rica en calcio, va a formar un complejo soluble que se llama azúcar calcio, porque la lactosa, que es un azúcar, un carbohidrato, se enlaza con un complejo con el calcio, y ese complejo azúcar calcio o lactosa calcio es muy soluble, por lo tanto facilita la absorción. Entonces la absorción del calcio es facilitada por la lactosa. Por eso es que decimos la leche es muy rica en calcio y la leche tiene lactosa y por lo tanto esa lactosa facilita la absorción del calcio, ¿no? Y también por el pH, la elevada acidez gástrica permite una mejor absorción del calcio. El calcio y el fósforo en la sangre mantienen niveles constantes debido a que ya habíamos indicado, a una acción de hormonas, como es el caso de la calcitonina, la hormona paratiroidea, la vitamina D3, que es en sí la Miren, yo digo la vitamina D3, doctor, una hormona, efectivamente, la vitamina D se compone dentro del organismo animal cuando va a hidroxilarse por 2 veces. Primero se hidroxila en el hígado, o sea, la vitamina D se absorbe, llega al hígado y se hidroxila una vez, gana un grupo hidroxilo. Luego va al riñón y gana otro grupo hidroxilo. La 1,25-dihidroxi colecalciferol, 1,25-dihidroxi. Esta molécula hidroxilada es hidroxilada a nivel del nivel de su enlace 1 y su enlace 25, se va a hidroxilar 2 veces la vitamina D, de tal forma que se va a volver una nueva molécula, y esa nueva molécula tiene acción hormonal. Y entonces bajo esta forma es que actúa en el proceso de absorción del calcio, ¿no? Entonces, la acción de los niveles de calcio depende de 3 hormonas. Una hormona es la calcitonina, la hormona paratiroidea, y la otra hormona, la vitamina D3.
¿Bien? Entonces, ¿cómo se regulan los niveles de calcio en la sangre? Principalmente vamos a tener acá la calcitonina y la hormona paratiroidea, ¿no? La hormona paratiroidea y la calcitonina. Entonces, vamos a ver cómo es que la calcitonina, acá tenemos cuando hay altos niveles de concentración de calcio. Cuando hay altos niveles de concentración de calcio, o sea, el animal ha consumido bastante calcio, entonces gracias a la calcitonina va a tener que absorber, diríamos, guardarse, almacenarse a nivel de los huesos. Los huesos, gracias a la sangre, llega a los huesos y en los huesos se va a almacenar este mineral que viene a ser el calcio, ¿no? También actúa la paratormona o la hormona paratiroidea, la posibilidad. Entonces, en otras palabras, la regulación del calcio es un trabajo hormonal, que vamos a ver que cuando las concentraciones son bajas, igualmente se va a tener que, diríamos, movilizar el calcio de los huesos para llevar a la sangre. Entonces, los huesos, en otras palabras, son la reserva de calcio y de fósforo en el organismo. Cuando el animal hace un consume calcio, consume fósforo, obviamente va a llegar a nivel sanguíneo, cubre sus requerimientos, sus niveles a nivel de la sangre, entonces ese calcio y ese fósforo excedentes se almacenan a nivel de los huesos. Cuando el animal cuando los niveles de calcio bajan a nivel sanguíneo, inmediatamente se moviliza el calcio de los huesos y van a nivelar o llevar al equilibrio los niveles de calcio a nivel sanguíneo. Entonces, todo ello es un proceso que ustedes lo han estudiado en fisiología. En fisiología se ha estudiado bien y en nutrición recordamos cómo es que el calcio está siendo movilizado y los huesos son el tejido de almacenamiento del calcio y también del fósforo. ¿Qué pasa cuando hay síntomas por deficiencia de calcio? Obviamente, el tejido más afectado va a ser el tejido óseo, los huesos, ¿no? Va a haber una reducción o imposibilidad de la mineralización del hueso. Se va a reducir la mineralización del hueso cuando no hay calcio. ¿De dónde va a salir calcio? Si el animal está consumiendo poco, por lo tanto, no se va a mineralizar el hueso, ¿no? Entonces vamos a ver alteraciones como el raquitismo. El raquitismo es una enfermedad o una alteración por deficiencia de calcio que se presenta en los animales jóvenes, caracterizada por una malformación, engrosamiento de los huesos. Estos se tornan blandos, ¿no? Lo que da lugar a que se presente cojeras, dolor en el animal, puede haber fracturas, ¿no? O el animal tiene un paso embarado, vemos que el animal no dobla las rodillas, hay dolor y vemos esa característica en un raquitismo caracterizado de animales jóvenes. La osteomalacia se presenta en los animales adultos y por lo mismo, por lo que no hay deficiencia de calcio, por lo pronto hay una desmineralización de los huesos y los síntomas son parecidos al raquitismo. La diferencia es que se denomina osteomalacia porque es en animales adultos, ¿no? Ahora, ligado a una excesiva movilización, obviamente, del mineral de los huesos, especialmente en vacas lecheras de alta producción, se puede presentar una osteomalacia por deficiencia de calcio o también, miren, por deficiencia de vitamina D, porque si se requiere vitamina D para la absorción, obviamente va a haber una deficiencia de la absorción del calcio. Osteoporosis es otra alteración también de animales adultos y vamos a ver que el contenido mineral en los huesos es normal, pero la masa absoluta es menor, o sea, el tejido se torna menor, por lo tanto habrá menor cantidad del mineral. Y la resorción del hueso supera a la formación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Se ve un hueso poroso, un hueso, diríamos, un tejido
diríamos, con una masa absoluta, hay menos. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, si tengo el hueso y lo muelo, va a tener un peso, ¿no es cierto? Un peso, pero si el hueso está con osteoporosis, lo voy a moler, va a tener un menor peso, quiere decir que hay una menor masa absoluta del hueso. Se ve un tejido poroso, ¿no? Un tejido con espacios huecos, espacios libres, pero el tejido óseo en sí, las estrías óseas tienen la normal cantidad de calcio, ¿no? Sin embargo, existe esa porosidad ósea y por lo tanto en la osteoporosis el hueso también tiende a ser susceptible a ser roto, ¿no? Se puede romper. En ganado lechero se puede observar una enfermedad conocida como la fiebre de leche, caracterizada por una tetania y convulsiones, ¿no? Ahorita vamos a ver unas fotografías. También puede haber hemorragias, y hemos dicho que si se requiere para la coagulación de la sangre y no hay calcio, obviamente habrá cuadros de hemorragias. Aquí tenemos una fotografía de 2 terneros con raquitis. ¿Qué notamos acá? Notamos las articulaciones inflamadas. Lo estoy pintando con amarillo, articulaciones inflamadas. Y hueso corto, mire, parece acá un caballo. Parece, ¿no? Un hueso corto. ¿Por qué? Porque el tejido se acumula en esta zona, el tejido que está formando las células óseas se acumulan, pero como no hay calcio, no se mineralizan, por lo tanto no van a formar parte el hueso no crece por desmineralización, porque no hay minerales. Entonces se ve, un animal con raquitismo tendrá esas características. Entonces, en el normal, y el raquitismo en animales jóvenes, ¿no? Acá tenemos un animal, un equino también con alteraciones de deficiencia de calcio, ¿no? De deficiencia de calcio. La fiebre de leche es una alteración específica de vacas de alta producción. Pero no he puesto acá, y es bueno que recalque lo siguiente, existe también la deficiencia de calcio subclínica. ¿Qué quiere decir? No se notan síntomas externos, por ejemplo, no voy a ver esa fiebre de leche, no voy a ver esa tetania, no se presentan esas características, pero subclínicamente está presente la deficiencia de calcio. ¿Y dónde lo noto? En la producción, menos litros de leche. Y cuando yo le doy un calcio, aumenta la producción de leche. Quiere decir que ese animal ha estado en una deficiencia subclínica de calcio. Y eso es lo común, eso es lo que estamos observando ahorita en nuestras vacas lecheras, una deficiencia subclínica de calcio, ¿no? No hay síntomas, el animal está sano, camina normal, no veo huesos hinchados, articulaciones inflamadas, no hay nada, el animal come normalmente, aparentemente, o sea, está comiendo normal, toma agua, lo estoy ordeñando, está produciendo leche, pero puede haber una deficiencia subclínica y esto está reflejado en los menos litros. Entonces hay que revisar la dieta, hay que revisar el alimento que se le está dando para poder detectar con una fórmula, con una premia para mejorar los niveles productivos de leche. Entonces, la fiebre es una enfermedad metabólica. Ya esto es una enfermedad con síntomas manifiestos, una enfermedad metabólica, y en su forma clásica se presenta más en que requiere grandes cantidades
de calcio porque está en moviliza calcio de sus huesos, pero la velocidad de movilización de calcio del hueso no es tan grande como la exigencia. Como necesita más y no puede movilizar a esa velocidad, entonces se presenta la enfermedad y se llama la enfermedad denominada fiebre metabólica, que lo vamos a repetir cuando hablemos de enfermedades metabólicas, porque el curso se termina con enfermedades metabólicas. Entonces, los síntomas clínicos, inapetencia, inicialmente, obviamente, ¿no? Inapetencia, puede haber tetania, inhibición de la micción, inhibición de la adhesión, ¿no? Recumbencia lateral, el animal que se va a recostar de este animal no debe morir, no debe morir. Solo va a morir si su veterinario o su técnico o el dueño no se ha dado cuenta. ¿Y cómo no nos vamos a dar cuenta si el animal está inapetente? El animal no va a defecar. ¿Y eso quién lo ve? El pastor. Tienen que estar vigilantes de sus animales, ¿no es cierto? Si es un animal al pastoreo, si es un animal en un sistema semi quien es responsable de los animales, tiene que darse cuenta de ello. Y por lo tanto, inmediatamente tiene que, si es que ya hay recumbencia lateral, no ha entrado a la tetania, pero hay recumbencia lateral, el animal se tira, no quiere levantarse, está echado, no ha llegado al coma, pero está echado, inmediatamente inyección de calcio vía sanguínea, con la metodología que ustedes van a aprender en los cursos, ¿no? Lentamente. El calcio no se inyecta rápidamente, lo que voy a hacer, lo voy a matar. Lentamente, de forma muy lenta, calcio, ¿no? Y de tal manera que el animal, conforme va nivelándose el calcio, el animal se va a parar y nosotros vamos a padecer como los milagrosos, porque lo que hemos hecho es superar de forma inmediata, eso no demora días ni semanas. En el momento en que estamos inyectando, de repente el animal gana fuerza y se para, y se para. Entonces no deberá morir el animal cuando hay estos síntomas de deficiencia de calcio. Entonces, aquí está la cinética del calcio en la vaca lechera, no lo voy a repetir, sin embargo, es importante tomar en cuenta, mejor yo no voy a hacer mucho, no voy a demorar mucho, lo importante es estos datos, miren. El calcio total corporal de una vaca es más o menos 7.500 gramos o 7,5 kilogramos de calcio. Eso es lo que va a tener un animal en promedio para este ejemplo que estamos mostrando, ¿no? El calcio óseo puede ser removido lentamente, más o menos 1,5 kilos. 1,5 kilos más o menos se remueve lentamente del calcio, ¿no? La remoción del calcio no es rápida, no es violenta. Los huesos tienen aproximadamente 7 kilos de calcio, ¿no? Diariamente, más o menos, se van a movilizar solamente 30 gramos de calcio al día. El hueso no podría movilizar mucho, de 20 gramos de calcio van a ser movilizados diariamente, ¿no? De tal forma que el calcio en el líquido extracelular tiene un nivel de unos 90 gramos de calcio por día. Entonces, al líquido extracelular va a llegar diariamente unos 90 gramos, ¿no? Y el líquido en la sangre va a ser más o menos el calcio a nivel de la sangre va a ser más o menos 10 gramos de calcio al día, ¿no? Se pierde de 20 a 28 gramos de calcio. Decimos pérdida porque va a salir del organismo, ¿no? Va a salir del organismo. Y cuando la vaca está gestando, que generalmente es así, si la vaca está produciendo, está gestando, requiere de 2 a 7 gramos diarios de calcio.
¿no? Además, tenemos que tomar en cuenta que hay pérdida de calcio más o menos de medio gramo por la orina de calcio. Entonces, si yo comparo y necesito 20 gramos a 80 gramos para la leche, y a eso le sumo los 2 o 7 gramos del feto, es una cantidad que supera la remoción de calcio de los huesos, porque lo que va a salir diariamente de los huesos es 30, lo que necesita es 80. Entonces, solamente los huesos no es la solución para poder cubrir de 20 a 30 gramos. Hay pérdidas a nivel de las heces, pérdida por la orina, ¿no es cierto? Se está perdiendo. Miren, 5 a 8 gramos se pierde por las heces, medio gramo por la orina, eso tengo que restarle acá, ¿no? Entonces, la comparación sencilla entre lo que es lo que se de los huesos y lo que se necesita en la ubre nos lleva a la conclusión de que los huesos no es la reserva ósea, no va a cubrir la necesidad de calcio a nivel de la ubre. Por lo tanto, ¿dónde está la solución? Suplementar, darle al animal suplemento de calcio, suplemento de fósforo cuando está en producción. Darle al animal suplemento de calcio, suplemento de fósforo cuando está en gestación, ¿no? En gestación y en lactación. Bien, eso tenemos que tomar en cuenta, de tal manera que acá he puesto 3 fotografías, una vaca con recumbencia lateral, una vaca que no se puede parar y una vaca ya está con tetania, las patas están estiradas, ya no puede haber contracción ni relajación muscular, todo está ahí, diríamos, eh, en un estado de coma el animal. De tal manera que cuando está así, va a llevar rápidamente a la muerte del animal. No podemos esperar esto. A este nivel sí lo puedo salvar al animal. A este nivel ya es bien difícil, salvo que actúe rápidamente, que esté controlando sus constantes clínicas y pueda hacer de forma rápida la inyección de calcio, voy a levantar a un animal bajo estas condiciones. Entonces, el animal no debe morir. La suplementación de calcio superará el problema. Y para terminar ponemos consecuencias subclínicas, ¿no? Decía, no lo he puesto, sí está acá, las consecuencias subclínicas. Es muy importante este tema, porque produce la reducción en la producción de leche, ¿no? Esta es consecuencia subclínica, se reduce la producción de leche, hay una disminución en la motilidad intestinal y ruminal, por eso que el animal empieza a perder apetito, no come bien, no hemos dicho nosotros, nos interesa trabajar en consumo, pero de repente el animal aparentemente está comiendo bien, pero si hay una disminución en la motilidad intestinal y ruminal, obviamente va a haber consecuencias, y estas son consecuencias subclínicas. También va a haber un aumento de estos minerales en la sangre, que pasen a los tejidos blandos y el aparato excretor y aparezcan cálculos, ¿no? Ureolitiasis. ¿Esto por qué? Dirán ustedes. Claro, si el animal necesita el calcio, ¿qué va a pasar? Empieza a movilizar, pero esa movilización de calcio suele, en muchos de los casos, llevar a formar cálculos a nivel de los riñones, ¿no? Se produce la urolitiasis. ¿No? ¿Por qué? Porque empieza a haber esta movilización de calcio, empieza a ir a los tejidos blandos. O en todo caso, cuando hay un exceso, cuando hay un aumento de los minerales, cuando hay un aumento, especialmente en exceso de consumo, va a haber, va a haber ¿no? No, esto obviamente no se produce calcio de los tejidos, sino
exceso de calcio en la dieta. El calcio también puede reducir la utilización de otros minerales. En cerdos, cuando hemos hecho una dieta mal balanceada en cerdos, puede producirse la paraqueratosis por deficiencia de zinc. A pesar que hay suficiente cantidad de zinc, puede presentarse una alteración que se llama paraqueratosis. ¿Por qué? Porque el calcio, como interactúa con el zinc, el exceso de calcio inhibe la utilización de zinc. Por lo tanto, se crea un cuadro de deficiencia de zinc en el cerdo y se produce una paraqueratosis. Bien, esas son las características que podemos mostrar y podemos explicar respecto al calcio en los organismos animales, ¿no? De tal forma que tenemos que obviamente cuidar que las raciones tengan una suficiente cantidad de minerales. Miren todo el tiempo que he ocupado para hablar solo del calcio. Necesitaría un tiempo mucho mayor para hablar de fósforo, de los otros minerales, ¿no? Y lo he hecho con mucha calma, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque por la importancia que tiene este mineral. Incluso cuando estábamos en clases presenciales, más rápido porque son tantos minerales, ¿no? No podemos, 22 minerales, teníamos que tener 22 horas exclusivamente para minerales, no, nosotros obviamente no dedicamos todo el tiempo. En todo caso, se prioriza, en este caso hemos priorizado el calcio y todo el resto de minerales lo tienen en el documento teórico. Muy bien, chicos, hasta acá es la presentación de